Bien, ya estamos al aire. Muy buenas tardes a todos los que se conectan a Universal TV Digital. El día de hoy tenemos como invitado especial al ingeniero, al ingeniero Salas. El día de hoy lo vamos a entrevistar, pues no lo veo todavía en línea. Hola, sí estoy Vamos a en ver, línea. Hola, hola. acá está el ingeniero Fernando Salas, ya lo vi, ya está en línea, ya estamos con él y próximos a iniciar esta conversación sobre el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Es sobre los objetivos, funciones del Banco Central de Reserva, ¿no? Los créditos interbancarios y también vamos a tratar los créditos a las microempresas, ¿no? ¿Por qué son tan caros? ¿Por qué son tan elevados? ¿No? Y el ingeniero Salas, experto en estos temas, también como economista que es, vamos a tener una interesante conversación. Adelante, ingeniero, con su saludo. Sí, buenas tardes. Primeramente quiero expresar mi saludo a todos quienes nos siguen a través de la TV digital, aquí en el Perú y en el mundo, a través de las redes sociales. Un saludo para todos ustedes. Ahora estamos aquí desde la ciudad de Lima. Mi saludo respetuoso siempre para el magíster José Castillo, para nuestro amigo Ricardo García también, quien está en el programa, y aquí dispuestos a conversar sobre estos temas que son tan importantes para el desarrollo de la economía peruana, para el desarrollo y crecimiento del Perú. Aquí estamos, atentos para seguir. Bien, gracias, ingeniero, por su saludo. La primera pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué cuestan tan caro el dinero? ¿Por qué nos cuesta tan caro el dinero a los peruanos? Ese dinero que le prestamos a los bancos, ¿no? ¿Acaso es culpa del Banco Central de Reserva, ¿no? Que tiene la tasa referencial muy alta, o tal vez es culpa de los bancos, ¿no? De la banca financiera. ¿Cuál es el problema realmente, ingeniero? Sí, lo primero que tenemos que señalar que el Banco Central de Reserva del Perú es un ente autónomo y durante los últimos 30 años ha estado haciendo un buen papel, por eso tenemos una economía sostenible en el Perú, no hemos tenido problemas macroeconómicos en el Perú, la macroeconomía interna se ha manejado muy bien, la macroeconomía externa no la podemos manejar nosotros. Como todos sabemos, hay variables endógenas y variables exógenas. Las internas las podemos manejar muy bien nosotros, pero las exógenas, como por ejemplo los efectos de la última guerra de Ucrania con Rusia, pues no lo podemos controlar nosotros, como también no podemos controlar, por ejemplo, los eventos de la naturaleza. En este momento, en el año 2023, estamos en una temporada de sequía, ¿no? En estas últimas semanas recién ha venido la temporada de lluvias, que está causando también algunos problemas en el norte del Perú. Sin embargo, en el sur del Perú han pasado ya las temporadas de siembra, ¿no? Entonces hay todo un desequilibrio en nuestra naturaleza que está perjudicando también al movimiento empresarial, a la rueda de la economía que tenemos en el Perú. Entonces, el BCR es un ente que regula la economía del Perú, ¿no? Cuando está en caídas, por ejemplo, cuando está en alzas también, porque tenemos claro que la economía no es una recta, sino es completamente cíclica, ¿no? Podemos tener buenos momentos en el Perú, malos momentos en el Perú, y esto también pasa en la microeconomía, ¿no? Hay momentos que en nuestras familias tenemos un poquito más de ingresos, por lo tanto tenemos mayor capacidad de hacer gastos, de hacer compras, de ir a comprar pollo, vestido, construir la casita, comprarnos un carrito, etcétera. Pero después también hay tiempos de caída donde se ve en receso nuestra economía y tenemos que empezar a limitarnos. Y eso es lo que estamos pasando ahora prácticamente la mayoría de peruanos, ¿no? Entonces, así para que todos podamos entender cómo se ve la microeconomía, cómo se ve la macroeconomía. Para algunos suena casi igual, pero son conceptos completamente diferentes, ¿no? Entonces, el Banco Central de Reserva se encarga precisamente de regular la economía peruana, ¿no? Entonces, la apreciación personal que tengo es de que se ha estado manejando eficientemente la economía en el Perú, salvo algunas excepciones que los vamos a ir analizando en el transcurso de esta conversa y en esta tarde. Bien, gracias. Sin embargo, conocemos que el PBI ha crecido entre 2, 3.
veces desde 1990 hasta la fecha, pero hemos llegado en un momento en que se han suscitado ciertas insatisfacciones, se han suscitado ciertos problemas internos en el país, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que en 30 años, pues, estamos en un subdesarrollo, pues, donde las metas que se programaron en 1990-93, ¿no? Con la esperanza de tener un país mejor, un país en desarrollo, pues ha sido todo un fracaso. Entonces, con respecto a este tema del desarrollo del país, ¿dónde está el fracaso? ¿Cuáles son los indicadores que nos indican que tenemos que mejorarlos o que nos indican de que este crecimiento no está produciendo desarrollo? ¿Qué dice usted, ingeniero, al respecto? Sí, qué buen tema que usted ha tratado cuando hace mención del PBI, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta, el Producto Bruto Interno no es otra cosa que una ecuación matemática que es igual al consumo más la inversión, más el gasto de gobierno, más las importaciones, menos las exportaciones, ¿no? En un futuro, seguramente que a esa ecuación matemática le podemos agregar una nueva variable que sería más una A fuera del paréntesis, es decir, los ajustes que necesitamos en este momento para que nuestra economía tenga una aceleración, para que tengamos un crecimiento económico y por el otro lado un desarrollo económico. Dos cosas que también suenan parecidas, pero que son completamente diferentes. Desarrollo económico y la otra que necesitamos, crecimiento económico. Pero, ¿qué es el PBI? El PBI no es otra cosa que el valor final de todos los bienes y servicios producidos en nuestra economía, es decir, en el Perú, en un periodo determinado, ¿no? Podemos poner como ejemplo, por ejemplo, el valor del pan. No consideramos dentro del PBI el precio de la harina, los costos de la mano de obra, la energía eléctrica, el gas, etcétera. El valor final sería lo que en este momento tenemos en el mercado, ¿no? 3 panes por un sol. Eso entraría al PBI. Entonces, el PBI es un indicador importante de la macroeconomía. Nos indica que hemos estado, por ejemplo, en el año 2006 con un Producto Bruto Interno que llegaba hasta el 6% aproximadamente. Luego hemos tenido ligeras caídas que han bajado hasta el 5%, nos hemos mantenido casi estables, 4%, 5%. En el gobierno del señor Humala hemos estado por esos niveles del 4-5%, y ahora pues nos hemos caído, estamos en el 2%. No se prevé que para fines de este año estemos cerrando una economía con un 3%, que sería ideal para lograr un desarrollo económico en nuestro país. Y hay muchos factores externos, y los hay. La guerra Ucrania-Rusia está afectándonos bastante a todos los países, ¿no? Pero por otro lado también la suba de los metales en la China genera también, ¿no?, que la economía también siga dinámica y siga creciendo, ¿no? Entonces son factores externos que siempre afectan positiva o negativamente al desarrollo de los países, ¿no? Para medir el PBI, pues tenemos el método del gasto, el método del ingreso, tenemos el método de la producción, pero esos son temas que posiblemente en otras ocasiones lo vamos a ir analizando, ¿no? Es importante también considerar que tenemos una inflación al año 2022 del 8,46%, ¿no? Imagínense que hemos estado con una inflación casi así, como una recta, 2,5, 2,6%, y de pronto estos últimos años, después de la pandemia, miren, nos hemos disparado y estamos en 8,46%. Por eso que el pan ha subido, ¿no? De estar en 10 panes por un sol allá en la sierra, en Puno, hoy está 3 panes por un sol. Aquí en Lima el pan ciabatta cuesta 40 centavos, entonces con un sol ahora podemos comprar solamente 2 panes y medio, ¿no? Entonces esperamos que en los años siguientes la inflación disminuya también para que nuestra población pues tenga un bienestar, ¿no? Entonces, todo esto siempre afecta, ¿no? Nos afecta a los ciudadanos, nos afecta en la microeconomía, y por supuesto los efectos macroeconómicos también son para todo el país, ¿no? Y ahora pues podemos hablar del sector de la micro y pequeña empresa, que es un sector bastante, bastante grande, es el motor del desarrollo de nuestro país, y como motor de nuestro país, pues genera fuentes de trabajo, genera riqueza, genera bienestar,
Genera también algunos problemas, genera fallas de mercado, pero en síntesis queremos señalar que la micro y pequeña empresa es un gran sector dentro de la economía peruana, ¿no? Es el 99% del empresariado total y por eso yo pienso que es importante que se le debe dar toda la atención desde todos los niveles, desde el gobierno central, los gobiernos regionales, gobiernos municipales, todas las entidades sectoriales deberían poner sus ojos en la micro y pequeña empresa para que tengamos una economía más fluida, una economía que tenga una velocidad mayor de la que tenemos en este momento. Pero eso dependerá de quién, de las personas, porque todo el problema que ha citado el magíster Castillo no es de instrumentos, ¿no? Ahí tenemos una constitución política, tenemos leyes de la micro y pequeña empresa, leyes de la regulación minera, formal, informal, todo tenemos en el Perú, ¿no? Lo que falta son recursos humanos, gente que se mete en el tema, que se compromete en el desarrollo del Perú, que tenga la iniciativa, que tenga el compromiso, que tenga el entusiasmo y que quiera sacar adelante nuestro Perú. Entonces, ojalá que podamos encontrar en el futuro esas personas, porque consideramos que los funcionarios públicos que tenemos en el Perú, pues ya están cansados, ¿no? De estar en sus oficinas todos los días, de 8 de la mañana seguro hasta las 5 de la tarde. Ahora necesitamos una oxigenación en las entidades para manejarlo con una mejor y mayor velocidad. Bien, gracias, ingeniero. Ha sido muy didáctica su información que nos está dando, ¿no? Esto vale para poder tener un concepto, ¿no? Pero los economistas nos dicen nosotros de que en América Latina, en especial en el Perú, para que haya un crecimiento real tenemos que estar por encima del 4 y del 5%. Por el tema es que cada año el presupuesto público demanda mayor gasto. Entonces, según lo que se ha calculado 10 años atrás, ¿no? Poniendo como punto referencial 10 años atrás, hasta el día de hoy, hasta este año, ¿no? Hay un crecimiento de 2.5 aproximadamente promedio. Ese crecimiento a nosotros no nos favorece en nada. Entonces, para poder crecer, ¿no? Y poder satisfacer las demandas del país, necesitamos crecer entre 4 y 5%, ¿no? Lo estaba leyendo un libro a el doctor, ¿cómo se llama este doctor? El doctor Boloña tiene un libro, ya fallecido él, tiene un libro, ¿no? Donde hace un análisis, ¿no? Para el crecimiento del Perú, ¿no? Entre 4 y 5%, que está a la par con los países de Latinoamérica. Entonces, crecer 2.5, yo siempre me he preocupado, a pesar de que en el 2017 crecimos por encima del 4%, ¿no? Pero que son cifras que, a mi parecer, no, como usted dijo, hay que hacerle los ajustes. Son cifras que se dan, ¿no? Estadísticamente, pero que en la realidad no se han hecho los cálculos coherentes y no se han hecho los ajustes necesarios. Porque ya sabemos pues, que las cifras, cómo se calculan y cómo se manejan en el Perú. Entonces, para poder crecer, tenemos que crecer más de 2.5. Y esa es una muestra y una señal, ¿no? De que actualmente, ¿no? Ese crecimiento no está reflejándose en la pequeña empresa, en la microempresa, no se están desarrollando las empresas, no se está poniendo a trabajar la mano de obra, ¿no? La población económicamente activa, ¿no? En su totalidad. Entonces, hay crecimiento, entre comillas, pero no hay desarrollo. Entonces, ese es el problema, ese es el problema, que tenemos que empezar ya a medir el PBI desde otra perspectiva, ya no solamente del consumo, el ingreso, el gasto, ¿no? Sino que también tenemos que empezar a ver otras variables que nos permitan nosotros calcular nuestro PBI desde otra perspectiva, desde la tecnología, ¿no? Desde la capacidad de las maquinarias que tenemos, ¿no? La tecnología, desde la capacidad del, de las instituciones, del, del fortalecimiento de las instituciones, cuál es el nivel de instituciones que tenemos nosotros, que viene ya a constituir un capital, un activo
tener instituciones fuertes es un activo. Entonces, son mediciones que no se están haciendo, pero que son las mediciones que se tienen que hacer actualmente para poder sincerar esas cifras que usted está mencionando, ¿no? Sincerar el PBI para saber realmente qué estamos desarrollando. Si no, no sabemos si estamos desarrollando, no. En conclusión, crece el PBI, hay crecimiento y no hay desarrollo. ¿Por qué no estamos midiendo bien? No estamos midiendo bien nuestras cifras macroeconómicas. ¿En función de qué estamos midiendo? ¿En función de las exportaciones? ¿En función de las exportaciones? ¿En función de la minería? Pero eso no crea desarrollo para el país. Exactamente, y por eso en el año 2001 el economista Joseph Stiglitz ganó un premio Nobel con esta gran propuesta que la denominó el análisis de los mercados con información asimétrica. Y en el Perú también se está dando información asimétrica. Por años el Instituto Nacional de Estadística e Informática no tenía la información a la mano. Cuando entramos en este tema del COVID-19, se acordarán ustedes, ¿y quiénes son los pobres o los menos pobres? El INEI no los tenía identificados. Por eso que los bonos llegaron a personas que no necesitaban dinero para activar, reactivar su economía. Llegó a cualquier persona. Incluso a mí me llegó un bono del COVID, ¿no? No lo cobré por ética, pero deberían tener información completamente verídica. Entonces, miren, ese premio Nobel nos hace ver que siempre en los países, no solamente en el Perú, sino incluso en países europeos, hay información asimétrica. Y tenemos que entrar en eso que usted dice, Magister, de tener información verdadera, información actualizada, para ver a través de esa información cuáles son las decisiones que se tienen que tomar. Miren, he estado buscando información a este año, al 2023, de cuántas personas están vinculadas al tema de la micro y pequeña empresa. Y solo consideran a los que están formalizados y no a los informales, cuando la masa gruesa es informal. Por ejemplo, aquí en Lima tenemos millones de micro y pequeños empresarios que no están formalizados, ¿no? Que estamos llegando a un 80%, pero deberíamos trabajar seria y fuertemente con este sector, porque, repito una vez más, son los que dinamizan la economía del Perú. ¿Usted se imagina si hubiera una paralización, una recesión de la micro y pequeña empresa en el Perú? Se nos cae toda la economía, porque sobre esa base está anclada la economía del Perú. La gran empresa también es un sector importante, es dinamizador, creador de fuentes de riqueza, creador de trabajo, pero no menos importante ni más importante que la micro y pequeña empresa, ¿no? Entonces, son temas que los ponemos para el debate. Yo les agradezco mucho por esta invitación a conversar de estos temas que van a permitir también que la población vaya actualizándose y vaya tomando conocimiento de en qué estamos, en qué situación estamos, por qué tenemos estas fallas en la actualidad. Y repito, en mi opinión, es de recursos humanos, porque son los recursos humanos quienes manejan los instrumentos y toman las decisiones para poder generar pasos para nuestro desarrollo en el Perú. Exacto, pero los recursos humanos en función a la producción, ¿no? Los recursos humanos en función a cuán eh, en el siglo XXI necesitamos sofisticación de parte de los recursos humanos. Y los recursos humanos tienen que estar en la capacidad de poder crear, inventar, ¿no? Y lo más fácil es hacer de cada ciudadano un técnico, ¿no? Capacitarlo en un oficio, darle una base productiva. A partir de eso, cada ciudadano puede aspirar a ser un ingeniero, puede ser un científico, lo que más que quiera, pero tenemos que darle una base, ¿no? Tenemos que darle un oficio, ¿no? Sobre todo, aquellos que no tienen acceso a una educación, sobre todo a los de los sitios periféricos, que son las grandes mayorías, que no tienen un sitio donde poderse capacitar, donde se pueda recibir una profesión, ¿no? Acorde con las necesidades técnicas que necesita el país, ¿no? Esas personas que ahora se dedican a estar de repente en la delincuencia, que están buscando esos pájaros fruteros, esa gente que no sabe de dónde conseguir un dinero, que se dedican ahorita a hacer, a delinquir, ¿no? Entonces, toda esa gente, ¿no? Está demostrado que si se les enseña un oficio,
¿no? Esa gente puede producir y puede aportar a la microempresa, a la pequeña empresa, ¿no? Pero no basta con eso, ingeniero, sino vamos a los créditos. Sí, antes de eso, Claro, justamente porque sin capital de trabajo, ¿qué, ese pobre hombre, qué va a hacer con lo que se le ha enseñado? Se hace olvida. Y cuando usted hablaba de las capacidades de las personas, mire, la ley 30.220, que es la nueva ley universitaria, ha limitado y ha cerrado varias universidades del Perú. Pues entonces el gobierno peruano debería fortalecer las instituciones públicas, los institutos tecnológicos, para fomentar precisamente la técnica en los jóvenes que tenemos en el Perú. Y Ese, el punto plan, ese punto es importante. Lo dejamos ahí para entrar nuevamente. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando sobre los institutos. Ese tema me interesa y el cierre de las universidades. Entonces, hacemos una pausa, salimos y luego entramos con el mismo link. A la orden, director.